A mí me ha hecho muchísima ilusión que me hayáis convocado para este recordatorio del aniversario de la fundación de DEMA. Y yo quería contaros un poco de la historia detrás de la historia oficial, porque DEMA no cumple exactamente 30 años, cumple un poquito más. Ah, mira. Sí. ¿No se nos pasa a fastidiar el año? Sí, no. Está muy bien planteado porque el 30 de junio del 89 del siglo pasado se fundó la asociación DEMA, sí, que luego ha tenido avatares jurídicos distintos, institucionales y estratégicos y demás, hasta dar lugar a lo que es ahora, claro que es. Pero mira, en el año 87, un profesor de instituto hablando de la formación profesional, me contó la anécdota de cómo el gobierno vasco, en aquellos tiempos, había hecho una inversión fuerte en poniendo aulas de informática, entonces incipiente informática, que constaban de 20 ordenadores y 2 impresoras por colegio. Y no existía la red, ni el concepto de los aparatos en red, que hoy es elemental. Y entonces se planteó en el aula de electrónica de un instituto de estos encargar a los alumnos que hicieran una caja, entonces no le llamaban hub, ¿no? Sería hacer una caja que conectara mediante relés y demás los ordenadores con las impresoras. Qué cosa más sencilla. Y me comentaba cómo se habían dado cuenta de que la parte técnica la hacían bien, pero cuando luego se les encargó que hicieran, por lo tanto, para suministrar, ni siquiera comercialmente, pero para suministrar a otros centros, entonces, y se les dio el dinero para hacerlo, entonces fueron incapaces. Se hacían un lío. ¿Por qué? Porque no tenían una cultura, ni una formación, ni unos conocimientos de lo que ahora se le llama, entonces no tenía ni nombre, el emprendimiento o esta vía empresarial. Y eso es lo que nos hizo pensar en que era posible desde la Diputación, desde promoción y desarrollo, promoción y empleo de la Diputación, colaborar con centros de formación profesional, que por cierto, la formación profesional había sido históricamente también, desde las escuelas de aprendices, la gran cantera de pequeños empresarios. También solo tiene nombre, ahora es un spin-off, pero entonces sencillamente era que los aprendices llegaban oficiales y luego salían de la empresa para trabajar para su propia empresa. Bien, pues que era necesario proporcionar a estos alumnos y alumnas, que eso ya lo había también, además de los conocimientos técnicos, pues conocimientos de contabilidad, conocimientos de emprendimiento, de derecho, de administración, de forma que pudieran desarrollar esta idea que poníamos así, que era idea, decisión, acción. O sea, tener una idea es posible, cómo organizar la decisión de emprender, de montar la empresa y qué acciones son necesarias para que esto sea viable. Pues sigue siendo lo mismo, ¿eh? 30 años después. Es que ese es el asunto. Sigue siendo exactamente lo mismo. Pues fíjate, pusimos simplemente un programa y al final del año, al final del curso, no sé si llamarle el premio o el colofón de aquello, era que en el hall del propio edificio de Obispo Urueta de la Diputación se hacía una exposición como si fuese una feria de muestras a nivel bajito. Y bueno, pues los padres, los alumnos, demás, exponían en su, entonces llamamos maqueta empresarial, y bueno, pues a las más valoradas se les premiaba. Estamos en el año 88-89 y ahí es cuando se plantea, dice, bueno, ¿y por qué no damos un paso más? Pues ese fue el germen de la empresa de que ahora premiamos. Claro. Y si en vez de darles un premio no intentamos que alguno de estos proyectos pase a esa fase de acción
y se convierta realmente en una empresa con un tutelaje y luego andando el tiempo incluso con financiación ajena, porque quiero recordar que a un tiempo parecido se puso en marcha el Seed Capital de Vizcaya y empezó a haber experiencias de este tipo. Y bueno, pues para llevar a cabo ya esta aventura un poco más seria y un poco más económica y, en fin, que no era cosa de simplemente trabajos de fin de curso, sino que estábamos hablando de poner en marcha negocios que fuesen viables, es para lo que nació DEMA. Es bonito que lo digas, porque es verdad que 30 años después el germen sigue siendo, ha crecido en proyectos, pero sigue siendo exactamente lo mismo, es decir, apoyar a centros de formación profesional, y son nuestro corazón de intervención con los centros de formación profesional. Premiamos los proyectos que a final de año se presentan, ya está más procedimentado, van con tutores, hacemos un proceso de preselección, pero llega lo que es el premio del empresario, ¿no? Que además lo tendremos en breve y es un acto muy bonito, donde los chicos y chicas son premiados por sus proyectos empresariales. Y luego esos proyectos premiados conseguimos que, intentamos que sean opciones de negocio y que vayan surgiendo y que, bueno, pues que eso se establezca. O sea que ese germen que vosotros pusisteis en funcionamiento sigue así. Y es curioso porque entonces supongo que DEMA tenía el trabajo de buscar opciones de negocio en una Vizcaya que se nos caía, con un sector industrial que se caía entonces y con una tasa de paro muy, muy, muy elevada, ¿no? Y luego, bueno, a pesar de eso ha aguantado 30 años haciendo cosas e intentando implantar una cultura empresarial. Sí, fíjate, bueno, para situar, es que se hunde Altos Hornos. Se hunde Altos Hornos. O sea, eso fue en aquella época y fue catastrófico. Una de las cuestiones que más nos llamaba la atención era, y ahora se vuelve a plantear, si es que todo se repite, es que era evidentísimo que la formación que se daba a los estudiantes no les estaba preparando para lo que ya entonces demandaba la nueva empresa que iba a sustituir a la vieja siderurgia y metalurgia de aquí. Solo pensemos en que el torno, yo conocí entonces aquellos tornos que, por cierto, provocaban además tantos accidentes, llenos de manivelas, en los cuales un trabajador era valiosísimo porque era capaz, porque tenía, vamos a decir, oído o capacidad de, moviendo ligeramente manivelas, calibrar y ajustar exactamente la máquina a las piezas que querían hacer. El paso de ese torno a la mecanización a través de tornos que se decía de control numérico, que yo creo que es porque venía del francés, del control numérique, pero que hoy diríamos digitales, ¿no? Bueno, pues ese paso significaba que los saberes que tenían aquellos alumnos ya no valían para nada y hacían falta otros. Bueno, pues llegábamos a tener estadísticas del gap entre lo que estaban demandando ya las empresas a finales de los años 80 y lo que suministraban los centros de formación, los planes de formación. Entonces, ahora es lo ya mismo, estamos pero en la robótica y en... Claro, ahora es exactamente con la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que tiene que ver con toda la digitalización absoluta y total de las máquinas, ¿no? Nosotros cuando cogemos DEMA y cuando cogimos el departamento en el 2015, bueno, DEMA venía de pasar una pequeña crisis importante, porque durante la época de bonanza económica parece que se cuestionó si DEMA tenía que seguir existiendo. Y cuando llega la crisis económica en el año 2012, pues hay quien se plantea que igual DEMA no tiene que existir. Y resistió porque desde el gobierno vasco, entonces estaba la consejera Gemma Zabaleta, se puso dinero para que DEMA resistiese, ¿no? Y de ese DEMA, de esa situación tan dura que vivió DEMA, pues hemos conseguido hacerlo resurgir y que en este momento no sea cuestionable, ¿no? Que trabaja por el empleo, que trabaja por el emprendimiento y que una parte importante del trabajo sigue estando vinculada a los centros de formación profesional y a los desarrollos de proyectos y cultura empresarial, que nos sigue pareciendo elemental. Y otra, muy vinculando formación con trabajo, que ambas cosas sean una transición directa y que chicos y chicas que salen de formación profesional puedan ver la opción de negocio como sistema de trabajo, ¿no? Y luego también hemos abierto el trabajo de empleo, de trabajar por cuenta ajena. Bueno, le hemos dado más cuerpo a DEMA y lo hemos adaptado a los nuevos tiempos.
pero creemos que es un instrumento que en este momento no se puede cuestionar. Yo es que sería un error garrafal. Primero, o sea, no os desaniméis jamás, pero sobre todo lo que hay que pensar no es tanto en el qué, porque DEMA al fin y al cabo es una herramienta, también es una herramienta, o sea que se puede pasar, igual que se pasó de un torno al otro, se puede pasar de una DEMA a otra. Claro, claro. Pero lo que importa es el para qué, y el para qué, o sea, ese latido de la necesidad de implantar un cambio cultural, que hoy día ya no se puede casi ni decir cambio, es permanente. Es el cambio cultural permanente en relación a la formación de las personas y a las necesidades de trabajo, que no solo son de trabajo para tener de qué comer, que es lo que da sentido a la vida y que ya no puede vivirse como se vivía antes, eso ocurría, como veis, es curioso, ocurría hace 30 años y más, y yo creo que no hace falta ser muy adivino para pensar que en el mundo que viene lo haréis con una estrategia, con una herramienta, con otra, pero eso tenéis que seguirlo haciendo. Yo también creo, yo creo que DEMA tiene todavía todo el futuro por delante para poder trabajar, pero eso nos hablarán otras personas, ¿no?